Y qué refrescante el espíritu es estar con ustedes cada mañana para tener nuestro tiempo de esperanza. Que el Dios del cielo les llene de fuerza, de ánimo, para seguir hacia adelante buscando siempre de ese rostro hermoso de nuestro Dios. Así que esta mañana vamos a celebrar este viernes 23 de agosto del 2024 con mucha alegría. Acá Alma y yo estábamos contentos porque nuestro segundo hijo Edgardo hoy cumpleaños, así que Edgardo, una palabra de bendición y de celebración, te queremos mucho, papi. Así que nada, a ponerle ganas a este tiempo, siempre estar fiel al compromiso del camino que nos ha marcado nuestro Dios, y que nosotros podamos siempre podamos estar afirmando esa presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Vamos a permitirle a Alma que nos salude e inmediatamente comparto el tema con ustedes. Alma, ¿cómo estás hoy? Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este viernes que nos ha regalado el Señor. Un día hermoso, ¿no? Eso es así, aunque esté lloviendo, pues es bendición de Dios. Claro que sí, vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias porque buen podemos Dios. sentir tu presencia. Sí, Jesús. Y porque, Señor, temprano en la mañana te podemos buscar tu rostro y sentir, Señor, que tú caminas con nosotros. Gracias, Jesús, por las personas que nos escuchan y los que no han de escuchar, para que tú contestes sus peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El otro día estaba Carmen Beatriz ahí, desde la Argentina. Fiel con tu propio camino. Fiel con tu propio camino. Quisiera que vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, 7 al 12. Y quiero leer esa porción bíblica, y la voy a leer en la nueva versión viviente, la tradición viviente. Dice el texto de Juan 4, 7 al 12. Primera de Juan. Queridos amigos, sigamos amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque simplemente Dios es amor. Dios mostró cuánto nos amó o nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar los pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si no nos amamos los unos a los otros, Dios o nos amamos, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios y cuando nos amamos los unos a los otros, dice el autor de Juan, que llegamos a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vive en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera Salvador del mundo. Y todos los que confían en Jesús es el Hijo de Dios. Dios viene a ellos y ellos en Dios. Y nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Fieles a tu camino, a tu propio camino. Fieles a tu propio camino. Hoy el texto de Juan nos marca el famoso mandamiento que en los evangelios Jesús respondió: amarás a Dios sobre todas tus cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, pone el énfasis
en que si Dios nos ama, nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y la expresión más extraordinaria es que dice, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, cuando esos elementos se dan. Cuando nos amamos los unos a los otros, cuando el amor de Dios está en nosotros, el amor de Dios llega a su máxima expresión en nosotros. Entonces, cuando amamos a Dios, y afirma el autor de Juan, Él permanece en nosotros, y nosotros en Él. Así que Dios tiene un camino distinto para cada uno de nosotros, y es el camino del amor. La regla de la vida es el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Es el amor. Ese es el camino que Dios tiene marcado para nosotros. Es por ello que tenemos que ser fieles a nuestro propio camino. Tenemos que ser fieles a ese camino que nos ha marcado nuestro Dios. ¿Saben? Es muy trágico vivir una vida que no nos corresponde a nosotros o que le pertenezca a otra persona, y tratar de vivir la vida de otro y no vivir nuestra propia vida. Creo que hay que ser genuinos y creo que hay que ser fiel a nuestro propio camino. Podemos admirar a muchas personas, podemos aprender de muchas personas, pero no tengo que ser como esa persona, ¿no? Yo tengo que ser fiel a mi propio camino, ese camino que me ha marcado mi Dios. Recibir el amor de Dios en mi vida y ser recíproco con los demás para amarlos. Y luego entonces, cuando esos dos elementos se dan en mi vida, dice que vamos a experimentar la máxima expresión de su amor en nosotros. Se va a desatar esa expresión de amor en nosotros. ¿Saben? Como les dije, es muy trágico vivir la vida que no nos corresponde. Gente, oiga, Dios nos llama en ocasiones a dejarlo todo para convertirnos en hombres y mujeres con propósito. Lo más extraordinario de la vida es saber que yo tengo un propósito, que yo no vine solo a sobrevivir, que yo vine con un propósito. Y lo interesante es ir descubriendo ese propósito en mi vida y ser fiel a ese propósito que el Señor me ha marcado. Y yo creo que todos tenemos un propósito en la vida. Y seguir ese camino que nuestro Dios nos ha marcado, al cual nosotros tenemos que ser sumamente fieles a ese camino. Esta regla de la vida, el amor de Dios en nosotros, y por ende ese amor de Dios en nosotros que se tiene que dar en el amor al prójimo, es ese camino que nos marca el Señor. Vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto en cada uno de nosotros. Creo que nos debemos llenar de gozo porque nuestro Dios nos llama y nos marca un nuevo camino. Y yo creo que eso es extraordinario. Y eso debe llenarnos a nosotros de ese propósito poderoso de la vida. Él nos llama y Él nos marca un camino al cual nosotros tenemos que ser fieles, aún y a pesar de las circunstancias, aún y a pesar de las limitaciones, pero tenemos que ser fieles. ¿Sabe? A veces nosotros, y esta imagen me ayuda para hacer mi punto, a veces nosotros la vida cristiana la manejamos como un carro, guiando un carro, y siempre tenemos el freno puesto. Y por miedo, siempre con el freno puesto, y no descubrimos, como dice aquí el autor de Juan, no llegamos a conocer esa máxima expresión de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Siempre es a medio pocillo, siempre es a pasitos cortitos, y se nos dificulta, y yo podría entenderlo, no estoy juzgando a nadie, que nos da miedo depender totalmente de Dios.
depender en el 100% de nuestro Dios. Y ser sumamente fiel a ese camino que el Señor nos ha marcado. Y como la vida es tan corta, y como la vida pasa en un abrir y cerrar los ojos, creo que no tenemos mucho tiempo para perderlo y para estar, como digo yo, vegetando. Creo que tenemos que ser fieles a nuestro propio camino, creo que tenemos que recibir ese amor de Dios en nuestra vida y creo que tenemos que dar ese amor de Dios a otras personas. Entonces, la pregunta que me parece que es obligada para esta mañana, ¿cuál es nuestro lugar en la gran labor de evangelizadora? ¿Cuál es nuestro gran lugar en esa tarea de compartir la palabra de Dios y de afirmar ese inmenso amor de Dios en nuestra vida? Gente, cuando nosotros somos fieles a nuestro propio camino y cuando no nos desviamos a ninguna parte, ni a derecha ni a izquierda, ni para atrás, sino que seguimos hacia adelante, nosotros acompañamos a la gente. Porque déjame ver si yo puedo hacerme entender. Dios me ama, pero no me ama egoístamente. Yo no puedo recibir el amor egoístamente. Por eso dice el texto que Dios nos amó primero. Y ese amor está en nosotros. Y luego entonces dice que tenemos que de igual manera amar al prójimo. Porque la abundancia del amor de Dios en nosotros nos empuja a amar al otro y a acompañar al otro. Oiga, en sus necesidades, acompañar a los más necesitados en sus necesidades. Gente, hay una verdad a la que no debemos, a la que debemos aferrarnos, debo decir, siempre con mucha desesperación, con muchas ganas, el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros. Oiga, gente de Dios, el amor es el que nos lleva a tomar iniciativas en todo lo que nosotros hacemos. El amor es la vitalidad de la regla de vida. El amor, oye, el amor de Dios en nosotros nos empuja a edificar escuelas. El amor de Dios en nosotros nos empuja a fundar hospitales. El amor de Dios en nosotros nos empuja a acompañar en jornadas misioneras a otros. El amor de Dios en nosotros nos empuja a negarnos a nosotros mismos para poder ser de los demás. El que no se niega a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues hay un serio problema. Por eso es que yo deseo afirmar en esta mañana y decir que viva el amor de Jesús, que viva el amor de Dios en nuestra vida, porque el amor de Dios es nuestra gasolina, es el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante. Por ello, el llamado de hoy es a ser fiel al camino, a tu camino que Dios te ha designado, y a no desviarte de ese camino, y a dejar que ese amor de Dios reviente en ti y que se convierta, se traduzca en acciones de acompañamiento con otras personas o para otras personas, para ser de bendición a esas otras personas. Entonces, fiel al camino, a nuestro propio camino que el Señor nos ha marcado, sabiendo que nos amó primero a nosotros y que nosotros amamos a Dios y que ese amar a Dios, dice bien claro la carta de hoy, que se tiene que dar a través de nuestro prójimo, porque dice cómo amamos a Dios que no vemos si no amamos al prójimo, que lo vemos todos los días. Ese amor en Dios nos impulsa a negarnos a nosotros mismos. Ese amor de Dios nos impulsa a no pensar en lo que necesitamos o lo que queremos. Ese amor de Dios nos impulsa a servir y a darnos bendición para los demás. Y luego entonces vamos a ver lo que dice aquí. Va a llegar la máxima expresión de esa bendición de Dios en nuestra vida. Yo creo eso. Yo creo que cuando usted se entrega en la totalidad y hace lo que tiene que hacer sin miramientos, sin cuestionamiento, sin estar con el freno puesto, usted tarde que temprano va a experimentar esa máxima expresión
esa máxima expresión de Dios en su vida. Muy poca gente llega a ese nivel. Muy poca gente llega a ese nivel. La oración de hoy dice de la siguiente manera: Señor Jesús, hay en mí cosas que necesito cambiar. Señor Jesús, hay en mí cosas que necesito cambiar. Te pido que me invada tu amor para que me ayude a cambiar esas cosas. Amén. Mi gente, que viva el amor de Dios en nuestra vida. Que el amor de Dios inunde todo nuestro ser. Porque cuando estamos llenos a totalidad de ese amor de Dios, nosotros traducimos esa abundancia del amor de Dios en servicio, en acompañamiento. Y no estamos buscando tanto nuestro propio bienestar como el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Aquí dejo la meditación para que tú la compartas con alguien que le pueda servir de edificación.